Muy buenas noches. El sábado pasado reestrenamos Los 1000 días, un programa que emitió Canal 13 hace 10 años y que hoy, cuando se conmemoran 50 años del golpe de Estado, volvemos a exhibir por su relevancia para comprender lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Los 1000 días reconstruye paso a paso todo lo que sucedió desde que Salvador Allende triunfó en las elecciones de 1970 y asumió como presidente de la República hasta el día del golpe militar. En el capítulo anterior vimos cómo la crisis económica impactó al gobierno de la Unidad Popular y cómo la población debió hacer frente al desabastecimiento de alimentos, a los paros de transporte y a protestas callejeras. Se trata de la antesala de una intervención militar que ya surgía como una opción en algunos sectores de una política cada vez más polarizada y convulsionada. Aquí comienza el segundo capítulo y final de Los 1000 días en la voz de Aldous Capacase. A principios de 1973, pocos son los días de calma en donde no hay conflictos y manifestaciones en las calles. Todas las tardes, las familias chilenas se reúnen para ver las series extranjeras. El Teatro de Comedia de Lucille Ball. Buenas tardes, amigos telespectadores. Aquí estamos a pocos kilómetros de Santiago, en el Far West Town, un pueblo del lejano oeste en que cada 20 o 25 minutos se realizan diferentes shows para alegría especialmente de los niños y también para diversión de los grandes. Y vamos a ver qué sucede con los bandidos que vienen a rescatar uno de sus compañeros que están en la cárcel. En la arena política, a pesar de que la CUT respalda a Salvador Allende, los mineros del cobre del Teniente inician una huelga pidiendo reajuste de sueldos. Este paro resulta estratégico, pues el cobre aporta el 30% de las divisas del país. Los manifestantes que esta mañana han salido... Sin embargo, como ya es una constante, el paro está marcado por la violencia callejera. Gremios de oposición se sumaron a las protestas en apoyo a los mineros. Numerosas piedras están cayendo en este sector detrás de los carabineros. Las bombas lacrimógenas que están dirigidas contra los manifestantes, que son de 22 gremios que esta mañana han declarado un paro en apoyo a los trabajadores del cobre. Combustible, y con ello le han puesto fuego a la madera y a toda clase de elementos que están utilizando para impedir el normal tráfico de los vehículos y de los peatones. Esos carros lanzaguas, el que va a complementar la labor iniciada por algunos efectivos de servicios especiales. Cuando aún no terminan los incidentes, algunos establecimientos comerciales muestran algunos vestigios de lo que ha sido este enfrentamiento. La tienda Scapini, por ejemplo, que por tercera vez en menos de un año sufre la acción de atentado de parte de manifestantes de oposición. El día 981 del gobierno de Allende, los mineros marchan de Rancagua a Santiago para presionar al gobierno por mejores sueldos. En buses, autos, camionetas y camiones, los mineros llegaron hasta Huil, de donde comenzaron hace algunos minutos, un cuarto de las 3 de la tarde, la marcha que habría de llevarlos hasta Santiago. Sin embargo, a algunos kilómetros de acá, en el puente Maipo, hay un fuerte piquete de carabineros para impedir que la columna pase hacia la capital. En la marcha, y acompañado por parlamentarios de la oposición, la columna de mineros avanza por el puente del Maipo. Pero yo no puedo hacerlo pasar. ¿Cuál es el motivo? Los motivos, pregunto si lo que es Supremo Gobierno, no, yo cumplo órdenes de gobierno, las he cumplido toda mi vida. Sé lo que es el orden, sé cómo debo cumplirlo. Y en esta oportunidad, lamentablemente, están equivocados. La columna de mineros avanza con maquinaria pesada y explosivos, en medio de fuertes enfrentamientos con carabineros. El ataque, pudimos presenciarlo, provino de carabineros en su afán por despejar la vía. Y ahí van algunas caricetas justamente despejando la arteria que va hacia el sur del país. Acercarse hacia el sector de los enfrentamientos es casi imposible. Todo el mundo está aquí donde estamos nosotros, precisamente porque las bombas
están siendo lanzadas en gran cantidad por carabineros. Se estima que a esta hora ya se han lanzado más de 600 bombas. La situación que se vive aquí es extraordinariamente delicada. Se entiende que los mineros podrían andar con dinamita y acá un señor con su guagua huye del sector donde estaba en uno de los coches de este tren. Y en los potreros siguen los huelguistas provocando toda clase de incidentes. Al mismo tiempo, Carabineros ha tenido que recurrir a toda su energía para evitar mayores sucesos. Cuando logran llegar hasta la capital, la Universidad Católica acoge a los huelguistas en su casa central. Afuera de la universidad, los estudiantes se enfrascan en violentos enfrentamientos con los jóvenes pro gobierno. La batalla deja cuantiosos daños. Estamos en el interior de la Universidad Católica, mientras la Unidad Popular desfila por las calles céntricas de Santiago. Conversamos con el vicepresidente de FEUD, Alberto Jardesen. Alberto Jardesen, ¿cuál es el ambiente que existe entre los mineros y los estudiantes, particularmente hoy día? El ambiente reinante en la Casa Central en este momento calma. Debo advertir que las provocaciones de la Unidad Popular han sido muy violentas. Se ha logrado la destrucción total de todos los vidrios del frente de la Casa Central. Sin embargo, la tranquilidad y la solidaridad de los mineros, de los estudiantes, han permitido que se mantenga en el interior de la Casa Central una absoluta calma y por consiguiente manteniéndose cada uno en sus puestos se garantiza la seguridad de la Casa Central a pesar de los intentos violentistas de los adherentes al gobierno. A pocas cuadras de ahí, los partidarios del UP organizan una marcha multitudinaria que termina en la Plaza de la Constitución con un discurso del presidente. Ayer no fui a sembrar el odio contra los que están en paro. Fui a ver a los que están trabajando para entregarle a nombre de ustedes la conciencia solidaria de los trabajadores de Chile y recibí de ellos una gran lección, la lección de lealtad a la patria, a la clase obrera, a la conciencia revolucionaria de un pueblo. Uno de los pocos respiros en este país convulsionado se vive el 6 de junio de ese año. Por primera vez, Colo-Colo disputa una final de la Copa Libertadores. El país se detiene para seguir el encuentro con Independiente de Avellaneda, que se juega en el Estadio Centenario de Montevideo. Carlos Caselli es una de las estrellas de este equipo. Entonces estaba la gente de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, que se unía para ver este Colo-Colo que daba espectáculo y que ganaba en Argentina, que ganaba en Brasil, que ganaba en España, que ganaba en todos lados. Yo creo que inclusive los que saben mucho más fuera de la cancha de esto, dicen que Colo-Colo retardó un poco el golpe en esa época, por la ilusión de todo un pueblo por lograr un campeonato. Félix, centro, Osorio no llega hasta Caselli, solo va a rematar. ¡Gol! Pero el árbitro anula el empate a 2 y echa por tierra la ilusión de la Copa. Los chilenos regresan con el amargo sabor de la derrota. Es junio de 1973 y la CUPROCH, una entidad gremial que agrupa a miles de trabajadores, ya ha hecho contacto con la Marina. Los oficiales quieren saber si la ciudadanía apoya una intervención de las Fuerzas Armadas. Los contactos no fueron iniciados por nosotros. Se nos preguntó hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Cada cierto tiempo, la CUPROCH y la Armada se reúnen en forma regular, incluso hasta pocos días antes del 11 de septiembre. Allende percibe lo que estaba pasando. Tiene información de que se está fraguando un golpe de Estado. Por eso, llama a un Consejo de Seguridad. A esa reunión asiste el general Augusto Pinochet y los jefes de la Fuerza Aérea y la Armada. Según uno de los asistentes, ante las palabras de Allende, los oficiales permanecen impasibles. El interés que él tenía era, por así decirlo, notificar a los jefes de las Fuerzas Armadas de que él estaba en conocimiento, que él preveía la posibilidad de que eso ocurriera y que si eso ocurría, él, para empezar, no iba a renunciar. En ese entonces, se acusa a los empresarios de paralizar las fábricas para destruir al gobierno. Para sacar a Allende del poder, Orlando Sáez
líder de la SOFOFA, planea una estrategia para activar un servicio de inteligencia, conseguir dinero en el exterior y formar un equipo económico. Los informes que emite este grupo sobre la situación económica, Sáenz se los hace llegar a los oficiales de la Marina. Nosotros jamás, por principio, jamás hablábamos de movimientos militares o de golpes de Estado. Nuestro discurso era siempre el mismo. Miren, señores, ustedes son una institución fundamental en la República de Chile y es absolutamente necesario que estén informados. Este país se está despedazando, se está cayendo a pedazos, que era absolutamente cierto. Según se sabría años más tarde, altos oficiales se reúnen en Valparaíso con algunos empresarios de la derecha. Es la llamada Cofradía Náutica del Pacífico Austral. En ella, un grupo de civiles evalúa con oficiales militares acciones para derrocar al gobierno. En este archivo histórico, varios de los que participaron en la organización del 11 de septiembre hablan para la Universidad Finisterre. Uno de ellos es el difunto oficial de carabineros Arturo Giovanni. Poco a poco se fue formando un ambiente no de contento, sino que ya de rebelión. Más tarde se integra a la cofradía Sergio Arellano Stark. El general se suma a quienes eran partidarios de que las Fuerzas Armadas intervengan en la situación del país. Todas estas cosas sirvieron para que reforzáramos más ya la idea de un golpe. Ya mismo bueno, chileno, el golpe, no fue un pronunciamiento tipo medio raro, fue un golpe revolucionario. Para 1973, la CIA ha aportado ya varios millones de dólares en operaciones encubiertas en contra del gobierno de Allende. Así lo reconoce en este archivo el fallecido ex canciller Hernán Cubillos. La verdad es que Estados Unidos, durante el periodo de Allende, gastó 8 millones de dólares en lo que llaman cover o televisión de Chile. Y de esa yo tuve bastante. Por su parte, la conspiración civil también requiere dinero, el cual, según Orlando Sáenz, es donado por profesionales americanos y europeos. Siempre hacía lo mismo, me encontraba con un grupo de 10, 12 personas, depende, a veces más chicos, a veces más grandes, que no sabían ni siquiera quiénes eran. Les explicaba qué es lo que estábamos haciendo, les explicaba qué es lo que estaba pasando en Chile, les explicaba cuáles eran nuestras metas, qué es lo que estábamos haciendo, y al final mi amigo se decía, señores, el que de ustedes se sienta movido a ayudar al señor Sáenz, se comunica conmigo y chao. Él tenía una cuenta y me avisaba, oye, tenemos tanto. Y desde nuestra ubicación hemos podido advertir cómo la gente que estaba justamente durmiendo todavía esta mañana a las 9:05, principalmente de algunos hoteles céntricos, se ha despertado y se ha asomado a las ventanas mientras gran cantidad de público está apreciando este rodeo que han dado los tanques. No sabemos de qué unidad todavía, es lo que se está por confirmar. El 29 de julio de 1973, varios tanques militares enfilan por la calle Santa Rosa hacia La Moneda. Quienes los ven piensan que el día del golpe militar finalmente ha llegado. Es una columna de 16 vehículos militares que sale a las 8:30 de la mañana del regimiento blindado número 2. Esta unidad está ubicada en Coquimbo con Santa Rosa, desde la esquina de donde estamos informando, toda vez que es imposible poder acercarse hacia la parte central de este cuartel. Todas las esquinas están bloqueadas, impidiéndose así el paso de los transeúntes y de los automovilistas. Esta mañana hay los tanques a la hora que salían más o menos, entre 8 y 8:30, que se dirigían hacia el centro. Así comienza el tanquetazo, liderado por el coronel Roberto Super. Luego del paso de los blindados por la calle, este es el resultado. Es la primera muestra del poder militar en contra del gobierno de Salvador Allende. Manuel Fuentes
entonces dirigente de Patria y Libertad, cuenta que días antes los hombres de Super han tomado contacto con él y se ha enterado de lo que estaban planeando hacer. En la madrugada del jueves 29 nos avisaron en nuestras casas que los oficiales del regimiento Tacna, en una reunión, me imagino con bastante pisco, habían decidido a las 4 de la mañana ir al golpe. Con benzina, sin benzina, a la misma. Luis Vilches y su equipo de reporteros de Canal 13 filman el momento en que una de las columnas se abastece de combustible. Vicuña Maquena con Avenida Mata. En este sector, tanques del regimiento blindado número 2 están cargando combustible. No importa que lo van a hacer ahora. Lo que quiero es que me digan, porque me quedan 2.000 litros a mí nomás. Si los guardo los 2.000 litros, no tengo ningún inconveniente en cooperar. Está bien, señor. Yo coopero con usted y ahí está la bomba a su disposición. ¿Qué quiere que haga? Este es el dueño del Servicentro ubicado acá. Porque los tanques eran ya de museo, no tenían sistemas de radio. Walkie-talkie, se consiguió un par de walkie-talkie. Y gasolina era como conseguirse hoy día un kriptonita, a lo mejor. A las 8:58, los primeros despachos radiales dan cuenta de que tanques disparan contra el Palacio Presidencial. Desde hace algunos minutos, señores auditores, la Moneda, el Palacio Presidencial, se encuentra rodeado de tanques y de militares. Hay movimientos de efectivos militares frente al Palacio de Gobierno. Hay un tanque y un carro blindado y efectivos del ejército junto a él. Hay otros distribuidos en la Plaza de la Constitución que están alejando a los curiosos. Hacia el Palacio de Gobierno no se ve ninguna actividad. Los techos del Palacio de Gobierno y lo que son sus dependencias interiores se ve todo vacío, todo vacío. El pánico se expande por Santiago. Nadie tiene certeza de cuál es el verdadero alcance de este movimiento militar. En el centro de la ciudad, Vicuña Maquena, la gente está tratando de poder llegar en cualquier medio hasta sus hogares luego de haber abandonado sus centros de trabajo. Acá tenemos un microbús que es de los que van al Cajón del Maipo, donde podemos apreciar la gente cómo está colgada de la escalera y algunas personas ya se han subido hasta la parrilla misma del microbús. Santa Elena con Ñuble, un servicentro ubicado en esta esquina, largas colas, personas que están tratando de obtener combustible, esencialmente parafina, ante los incidentes militares de la Moneda, previniéndose de este combustible por cualquier hecho que pudiera ocurrir más tarde. Pasadas las 9 de la mañana, el camarógrafo argentino Leonardo Henriksen capta las primeras imágenes de una de las patrullas en el centro de Santiago. Él filma cómo un oficial ahuyenta a los civiles. En la siguiente escena, el mismo militar ve al profesional. Le dispara y luego ordena a sus hombres que hagan lo mismo con sus fusiles. El corresponsal argentino les grita incluso que es periodista. El soldado del camión apunta y dispara. Antes que alcanzara a recargar la recámara de su arma, la primera bala ya ha atravesado el cuello del joven de 33 años. A los pocos minutos, muere. Esta es su última imagen. ¿A quién? A los médicos aquí me morandé con la cuestión. ¿Reportero gráfico de dónde? No puede precisar de qué día. ¿Está el cadáver ahí todavía? No, se lo llevaron recién. En un auto a la bolsa. La situación es un poco caótica. Sigue la balacera en los sectores colindantes al Palacio de la Moneda, que están con sus puertas herméticamente cerradas. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Se inicia entonces un fuego cruzado entre los militares sublevados y las fuerzas leales al gobierno. Pasos de la Moneda, cerca de 100 conscriptos y vehículos toman posición de combate. Esto es lo que ocurre en estos momentos en el Palacio
Palacio de Gobierno, desde donde hace más o menos 42 minutos, largo y potente tiroteo, cuyos resultados aún no pueden prever. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas que han llegado a La Moneda están disparando hacia diversos costados. Desde los edificios, francotiradores comienzan a repeler a los soldados insurgentes. A este periodista se le advirtió que tuviera cuidado con lo que ocurría en los edificios altos que hay en torno a La Moneda, desde donde se advirtió que venían más disparos. Un tanque entra a la fuerza directo al Ministerio de Defensa, ubicado en el sector de Plaza Bulnes. Resulta muerto el sargento de ejército Rafael Villena. El tanque ha disparado hacia el sitio en que estamos apostados nosotros, en calle Huérfanos con Morandés, y el público ha reaccionado entonces en forma airada. A lo lejos se divisan militares, se oye el ruido de las balas, son ametralladoras calibre 30. Nos dicen que un hombre murió hace pocos minutos aquí frente al Club de la Unión. Armada con Agustinas, 2 ambulancias llegan. La gente está llamando, hay 2 muertos en las calles. Nos da la impresión de que son los que atendían un pequeño kiosco de diarios, tienen balazos en la cabeza. La calle está cubierta de sangre, estamos oyendo disparos, algunos golpean aquí cerca de los edificios donde estamos en la calle Ahumada. Confusiones realmente dramáticas. Hay algunos fusiles que disparan desde La Moneda. La primera ambulancia ha partido. Anuncian que una nueva víctima existe a causa de estos sucesos que no conocemos, cuyos datos no poseemos. Hay silencio absoluto. La ambulancia, la gente hace desesperadamente señas para que la ambulancia se detenga ahí. En este momento, los hombres cogen el segundo cadáver. La gente nos pide que no nos acerquemos, estamos a 5 metros, 6 metros. Desde La Moneda, la Guardia de Carabineros, a cargo del teniente Guillermo Pérez, dispara e iza la bandera. Mientras, en la Alameda, las fuerzas a cargo del general Prats, comandante en jefe del ejército, comienzan a tomar posiciones. En el afán de sofocar el intento golpista, el general Carlos Prats va personalmente a dialogar con los sublevados. Este intento de rebelión fue una situación que para él fue muy impactante, porque nos contaba, por ejemplo, que antes de enfrentar a los tanques, él recibió la absolución de un sacerdote. Entonces él sabía a lo que se enfrentaba. A Prats lo acompañan el ministro de Defensa y militares leales al gobierno. Entre ellos está el capitán Augusto Pinochet Ugarte. Pasadas las 11 de la mañana, el general Prats y sus acompañantes logran que los militares insurrectos se rindan. Finalmente, 500 proyectiles de armas automáticas y de tanques quedan como testimonios del levantamiento en los muros de La Moneda. El tanquetazo y los enfrentamientos que le siguen tienen un dramático desenlace. 22 personas mueren y 50 quedan heridas, entre civiles y militares. El mismo día del tanquetazo se descubren las conexiones de los insurrectos con Patria y Libertad, cuyos dirigentes suponen, desde un comienzo, que este golpe estaba destinado al fracaso. Por miedo a ser detenidos, los 5 máximos dirigentes públicos del movimiento Patria y Libertad se asilan en la Embajada del Ecuador. Se trata del abogado Pablo Rodríguez Grez, Manuel Fuentes, John Schaeffer, Benjamín Mate y Juan Hurtado. Yo en ese momento estábamos asustadísimos. Traía un antecedente que ya habían allanado todas nuestras casas, sin estar involucrados teóricamente, porque no había ninguna prueba que estábamos involucrados. Sin embargo, se nos estaban allanando las casas, a mí me revolvieron toda la casa. Ellos se han demostrado en todo momento tranquilos. Sí, aparentemente tranquilos. No ha habido demostración de mayor inquietud, aparte de la natural después
en una situación de asilo. ¿No? La misma noche del tanquetazo, Allende llama a una gran concentración frente a la Moneda. A las fuerzas leales. El presidente cita ahí un diálogo con uno de sus ministros respecto a la actitud de la Guardia de Palacio ese día. Hay una frase histórica, respuesta a la insolencia de los sublevados. Dígale lo que dijo la historia. La Guardia muere, pero no se rinde, mierda. La mención que hace Allende de un plebiscito para lograr las reformas impacienta a la muchedumbre. El momento es demasiado duro y la responsabilidad que tengo me obliga a pedir más que nunca que el pueblo comprenda cuánto espero de su serenidad y de su firmeza. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos y tolerancia jamás con los fascistas. Si bien la insurrección militar de ese 29 de junio fracasó, el tanquetazo va a traer duras consecuencias que van a agudizar la polarización y la crisis de Chile hasta el límite. En medio del tanquetazo y la polarización política, la vida cotidiana de los chilenos sigue su curso. La música popular viene desde Argentina y en la televisión las familias se fascinan con un programa que llega desde Perú. Simplemente María. Simplemente María inaugura una costumbre que se arraiga en el telespectador nacional, la teleserie. Para aplacar la tensión en la que queda el país tras el tanquetazo, el 9 de agosto Salvador Allende nombra lo que llamó el Gabinete de Seguridad Nacional. Allí incorpora a 2 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Expectación existe ante el nombramiento de los nuevos ministros que integrarán el gabinete del presidente Allende. El comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, asume como ministro de Defensa y el máximo general de la aviación, César Luis Danjó, asume en obras públicas y transporte. A esta hora, Chile tiene un nuevo gabinete que el presidente de la República llamó de Seguridad Nacional y que es, según él, el último intento para restablecer el orden público y la tranquilidad en la patria. El 18 de agosto y sin solucionar la huelga de los camioneros, Danjó renuncia al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Me abstengo de emitir opiniones. Señor general, ¿cuáles fueron los motivos principales de su renuncia? Los motivos principales de mi renuncia, estimé que no estaba realizando la labor que yo había pensado que podía realizar. ¿Cuál era esa labor, mi señor? Bueno, contribuir de alguna manera a solucionar los problemas que en este momento estamos viviendo en Chile. Un país de libertad. Chile será un país de libertad. Son las 11:30 de la mañana, frente al Ministerio de Defensa, la señora de los oficiales de la Fuerza Aérea esperan la llegada del comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas, general César Ruiz Danjó. Frente al Ministerio de Defensa, algunos gritos y 2 concentraciones casi espontáneas. Una de las esposas
hijas y madres de los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que vienen al cambio de mando de comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas. Llevan aquí casi media hora gritando consignas a favor de su comandante en jefe y en contra de algunos uniformados. Y al otro sector, grupos de izquierda que están insultando a las damas y que ahora son repelidos violentamente por carabineros. Ahí llega un detenido que estaba provocando a las damas. Es un joven que estaba gritando consignas a favor de la unidad popular. Atropellar a las mujeres de los oficiales. Ahí está siendo allanado por efectivos policiales. ¿Se conversó algo en el ministerio? No se conversó. En su reemplazo asume Gustavo Lee Guzmán, segundo hombre de la FACH y un hombre clave en lo que sería el derrocamiento de Salvador Allende. Cuando usted renunció a la FACH en agosto del 73, ¿estaba ya decidida la participación de la Fuerza Aérea en un golpe de Estado? La respuesta es definitivamente no. Pocos días después, y a pesar del fuerte apoyo popular, el general Prats renuncia a su cargo de comandante en jefe del Ejército de Chile. Aquella misma tarde es el propio Salvador Allende quien le pide al general Augusto Pinochet que ocupe el lugar del renunciado Carlos Prats. Ordeno, a partir de esta fecha, asumo el mando en jefe del Ejército en carácter de titular. Anótese, comuníquese y publíquese. Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército, comandante en jefe. General Augusto Pinochet asumió esta tarde el cargo de comandante en jefe del Ejército. ¿Pero por qué razón fue el mismo Salvador Allende quien nombra a Augusto Pinochet en la comandancia en jefe? Hasta el día de su muerte, mi padre pensaba que había sido una torpeza de parte de los comunistas haber permitido que Pinochet hubiera asumido la comandancia en jefe, hubiera llegado a tal alto rango durante el gobierno popular, por ejemplo, sabiendo el historial de un anticomunismo enfermizo que lo proclamó a los cuatro vientos siempre. Pinochet podría haber sido médico, al igual que Allende, pero es la influencia del esposo de su abuela, un francés que combatió en la Primera Guerra Mundial, lo que lo conduce a la carrera militar. Allí se inicia en la infantería, se traslada al regimiento Chacabuco de Concepción y poco a poco adquiere la disciplina y el sentido del deber propios de un soldado. Su vida la programa de forma ordenada, disciplinada y mantiene en el tiempo eso, metódicamente. Yo creo que eso es son más sus características como militar. En 1946, Pinochet es ascendido a capitán. Un año después es trasladado a Iquique. Aquí lo vemos cuando recibe al senador Salvador Allende, quien visita a los comunistas presos en Pisagua. Pinochet no permite esa visita. En 1971, en su cargo de comandante general de la guarnición de Santiago, le corresponde un activo papel en la agitada capital de aquellos años. ¿Algún problema, general? Ninguno. Hasta la fecha todo tranquilo y la gente está cumpliendo de forma muy ordenada como corresponde a una ciudadanía consciente de sus deberes electorales. ¿Datos de constitución de mesa? Hasta este momento faltan en algunas partes más o menos un 40%, 30%, pero se está constituyendo. El temor es que me imagino yo que no quieren llegar todos primero para que no los tomen y lleguen ahí en las mesas. Poco después se convierte en el segundo hombre del ejército y mantiene en estricta reserva sus ideas antimarxistas. Yo lo único que recuerdo es que existía como un temor en la familia que se dieran cuenta de que mi papá tenía otras ideas. Ese temor existía desde que lo nombraron, porque una noche que Allende lo llamó, una noche que lo llamó como a las 3 de la mañana, mi papá pensó, ya saben lo que yo pienso. Los colaboradores de Allende señalan que fue el mismo Carlos Prats quien lo recomienda, porque cree ciegamente en la lealtad de su segundo hombre. En las reuniones del alto mando, Pinochet siempre se muestra como parte del grupo de generales que se opone tenazmente a un golpe de Estado. El doctor Allende le pregunta al general Prats quién cree que es un oficial que puede en esos momentos mantener esos principios republicanos en el ejército. Y el general Prats le dice que, por lo que ha visto durante 2 años, el hombre que tiene todos los días contacto con él
la lealtad del general Pinochet está asegurada. La salida de Prats tensiona aún más el ambiente político y como una medida de protección de la clase trabajadora ante los últimos acontecimientos militares, comienzan a producirse una serie de tomas en distintas fábricas. Todas las industrias que fueran tomadas por los trabajadores cumpliendo la instrucción de la CUT que ante un golpe de Estado deberían ser y tomar posiciones de parte de los trabajadores, continuarán en manos de ella hasta una nueva situación. Porque si por uno u otro conducto ya hay cierta industria social y que eso, digamos, es parte de la revolución que se ha hecho hasta aquí desde que asumió el compañero Allende, y devolver cierta industria sería como retroceder y empezar de cero. Las tomas son coordinadas por los cordones industriales. Estos son formados por grupos de sindicatos divididos en sectores geográficos. En esa fecha hay 31 en todo el país, 8 de ellos en Santiago. Se calcula que tras el tanquetazo hay más de 3.000 obreros en todo Santiago realizando las tomas. Hasta la fecha, este es el conflicto institucional más serio que ha vivido Salvador Allende. Su objetivo es pasar al área social o al Estado la propiedad de empresas estratégicas, dejar otras semipúblicas y unas pocas en manos de privados. En la izquierda hay quienes quieren ir más rápido y que sean los propios trabajadores quienes, de facto, se tomen las fábricas. Esto divide a los mismos trabajadores. Si cada empresa había un funcionario comunista o socialista o FTR o mirista como gerente, y lo único que sabía de gerente era que se escribía gerente con letras X, eso no era posible. No era posible. Orlando Sáenz, desde la SOFOFA, mediante su sistema de inteligencia civil, logra robar valiosa información al ministro de Economía de Allende. Eso fue una hazaña de inteligencia total. Los papeles se los sacaron del auto a Buscovich. Se sacaron del auto, aprovecharon el cambio de un chofer, le cambiaron, se enfermó el chofer habitual de Buscovich, le pusieron un radical y este gallo vio los papeles ahí y rápidamente los papeles salieron de ahí y fueron en las manos nuestras. Según declara Sáenz, la documentación conseguida es gravísima para Chile. Era una bomba. Era un folio de 100 hojas o algo así, en papel de la Corfo, obviamente membretes de Corfo, qué sé yo, y era todo un análisis de un lote de empresas en las cuales se hacía diagnóstico y planes para cómo tomarla. Entonces, por decirle algo, compañía de gas, me acuerdo porque ese era uno de los casos, compañía de gas. Controlamos los sindicatos tales y cuales, vamos a hacer una acción de boicot en las tuberías tal día y con el pretexto de la explosión que se va a producir vamos a intervenir la empresa por seguridad pública y bla bla bla. Y en otras empresas, qué sé yo, cada una de estas, había 60 empresas, qué sé yo cuántas, todas con su diagnóstica de cómo se iban a tomar. En julio de 1973, la sociedad chilena está completamente dividida. Las tomas, los paros y la violencia extrema hacen que el rumor de una guerra civil esté cada vez más latente. Esta es solo una parte de lo que ha ocurrido desde hace media hora. Incluso los tubos de ventilación del metro han sido sacados de su lugar. Los carros lanzaguas, el que va a complementar la labor iniciada por los efectivos de servicios especiales. Es julio de 1973. Después del tanquetazo, los enfrentamientos en las calles entre los partidarios y detractores del gobierno se hacen cada vez más violentos. Gente de bombas lacrimógenas. Cuidado, no la apriete tanto que... Esta crisis insostenible aumentan los rumores de una guerra civil. Sale el embajador de Ecuador en Chile, Alfredo Correa, de atrás Pablo Rodríguez, posteriormente León Schaeffer, Manuel Fuentes, Benjamín Mate y Juan Hurtado Larraín, los 5 dirigentes nacionales de Patria y Libertad que viajan
con rumbo a Quito, Ecuador, en un avión Brani. Las posiciones se han radicalizado y los opositores al gobierno toman sus recuerdos. Los dirigentes de Patria y Libertad, vinculados al tanquetazo, dejan la embajada de Ecuador, en la que estaban asilados, para iniciar un exilio en ese país. A estas personas cuando han subido al automóvil diplomático C-18 de propiedad del embajador de Ecuador. Ha sido imposible haber podido conversar con ellos, ya que desgraciadamente lo ha impedido el embajador por señalar que las normas de asilo político no permiten que los asilados puedan hablar. Puede apreciarse que viene Manuel Fuentes, Pablo Rodríguez, y van todos tranquilos. Se ven todos saludando y muy tranquilos. En este otro va John Schaeffer y Juan Hurtado Larraín en el otro vehículo. Carabineros corre y ya han salido con rumbo al aeropuerto Pudahuel. Expectación se puede apreciar los patrulleros. Es decir, cómo... Desde el extranjero, los dirigentes de Patria y Libertad siguen manteniendo contacto con los militares chilenos en pos de preparar un levantamiento contra Allende. Como reacción a las acciones opositoras, la extrema izquierda representada por el MIR, a través de su Frente de Trabajadores Revolucionarios, el FTR, llamó a radicalizar las tomas en las industrias y las movilizaciones callejeras. Pascal Allende fue protagonista de ese movimiento. La única manera de combatir con éxito al fascismo es destruir la actual estructura de poder anacrónica y elitista, porque al fascismo no se lo combate tratando de obtener mayorías electorales, que son mayorías espurias. Efectivamente, fue el momento en que dentro del movimiento de masa hubo una movilización y una respuesta más fuerte. En los cordones, con los comandos, la organización de la gente para responder al golpismo, fue una movilización multitudinaria. En medio del creciente enfrentamiento callejero, el hoy fallecido Luis Corvalán, máximo dirigente del Partido Comunista, llama en el Teatro Caupolicán a evitar a toda costa una guerra civil. El país no va a admitir que se le arrastre a una guerra civil. Vamos a ponerle camisa de fuerza a los que sueñan con un baño de sangre. En cambio, el parlamentario socialista Mario Palestro advierte que de haber un enfrentamiento final, las fábricas serían quemadas. Existe una campaña orquestada y organizada por los sectores momios de este país, y cuando digo momios, también incluyo a la democracia cristiana, para crearle problemas al gobierno de la Unidad Popular, pero no lo van a conseguir. Al plantear que los cambios deben ser graduales, el Partido Comunista se muestra más cercano a Allende. El Partido Socialista, en cambio, defiende la tesis de avanzar sin transar. Era hacer estas transformaciones, como Allende dijo, marchar hacia el socialismo, abrir el camino al socialismo, en democracia y en libertad. Pero surgieron en el camino efectivamente diferencias. Si no con todo el Partido Socialista, con una parte del Partido Socialista. Cuando pasaba una columna por toda la avenida Providencia, gritando que había que matar a todos los momios, evidentemente eso provocaba temor. Y el temor también genera odio. Era evidente que en el seno de la llamada Unidad Popular había visiones distintas. Uno veía un partido comunista que morigeraba y un partido socialista que exageraba la nota. Es evidente que el presidente Allende perdió el control de la situación. Allende se está quedando solo. Estás viendo 1000 días. En el bloque anterior de los 1000 días vimos cómo la figura del general Augusto Pinochet irrumpe en escena en momentos claves y complejos para la Unidad Popular. Él se había transformado en uno de los colaboradores más leales del gobierno de Salvador Allende al liderar las tropas que lograron neutralizar el llamado tanquetazo. Pero justamente fue ese episodio el que permitió a algunos en el ejército identificar los puntos débiles del gobierno de Allende y de cuán organizados estaban los grupos que lo respaldaban. El golpe de Estado estaría cada vez más cerca. Continuamos viendo los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular en la voz de Aldous Capacase. Esto es Los 1000 días.
estamos a julio de 1973. A estas alturas, en las calles de Chile hay muy pocos días de calma. Después del tanquetazo, la población está completamente dividida entre partidarios y detractores de Salvador Allende. Ayer se estaba defendiendo la democracia burguesa, que es justamente distinta a la que se va a defender el 18, que es la democracia de la clase trabajadora. Yo creo que democracia no se puede dividir entre burguesa y trabajadora. Las clases tienen su democracia y sus libertades. Es decir, tú dices, para ti todo se reduce a quien tiene el poder, es el que da qué libertad tiene que haber. Nosotros tenemos el gobierno, compañero, pero no el poder todavía. Pero vamos hacia eso. Por su parte, los titulares de los diarios de ambos sectores políticos se tornan cada vez más incendiarios. La batalla entre el gobierno y los medios de prensa opositores se intensifica. Hemos querido esta noche abandonar la cadena oficial obligatoria de emisoras para celebrar con dignidad nuestros 50 años de servicio ininterrumpido al país. Allende clausura 6 radios de oposición porque las emisoras infractoras se niegan a plegarse a la cadena nacional durante el alzamiento militar del 29 de junio. Las radios sancionadas son Agricultura, Balmaceda, Nuevo Mundo, Yungay, Cooperativa Vitalicia y Minería. La clausura de las ondas de Radio Agricultura la consideramos totalmente inconstitucional e ilegal. Carabineros impiden el ingreso del personal de la radio a las oficinas. En todo caso, ellos dicen que cumplen instrucciones. Los carabineros de Chile están una vez más siendo puestos adelante y hay otros cobardes que están atrás y que no se atreven a firmar resoluciones por escrito. La Constitución Política del Estado garantiza la libertad de trabajo para todos los chilenos. El personal de Radio Agricultura en este momento está viendo coartada su posibilidad de realizar su faena habitual. La negativa de estos medios a participar de una cadena obligatoria es simplemente un reflejo del atrincheramiento al que han llegado prácticamente todos los medios de prensa del país. Algunos periódicos critican de forma más explícita y ofensiva, como Tribuna por la derecha y Puro Chile por la izquierda. Pero de una u otra manera todos han tomado partido. El periodista Alberto Gamboa tiene una visión sobre los diarios de la época. Siempre se ha dicho que los periodistas exacerbaron este asunto, que impulsaron el choque. Mentira. Había una tendencia política clara de lado y lado, que chocaban. Y los medios para chocar eran las radios, la tele que estaba en pañales, y nosotros, los diarios. Alberto Gamboa, director del diario El Clarín. Clarín es un diario independiente y popular que no tiene camisetas políticas ni intereses económicos que defender. La Crónica Roja es una de sus tantas secciones. Fernando Díaz, jefe de redacción del diario El Mercurio. El Mercurio no está, como algunos pretenden señalarlo, al servicio de la oligarquía. Es un órgano de información demasiado fuerte como para servir a una minoría. Rodrigo Rojas, director del diario El Siglo. Somos el diario del Partido Comunista. Transmitimos la política del partido, defendemos los intereses de la clase obrera que coinciden con los intereses de toda la nación chilena. A medida que avanza el conflicto se puede apreciar titulares como estos, que reflejan la virulencia que se ha alcanzado. ¿Usted cree que Chile es un país que está bien informado? Por el momento creo que sí. ¿Cree que es imparcial la prensa chilena? Yo creo que sí. Hay veces que es imparcial y hay veces que no. Igual que en todas las cosas hay intereses creados y no se puede decir todo lo que uno hace. Pésimamente informado, porque resulta que las informaciones se obtienen en diarios que al pertenecer a grandes consorcios, solamente las informaciones que de ellos se reciben están de acuerdo a los intereses de esos grandes consorcios. El presidente Allende no es indiferente a esta guerra medial. Pediremos implacablemente se aplique la justicia para aquellos que acribillaron a balazo a 4 campesinos y un estudiante, que los diarios callan, los diarios de la reacción de la oposición. Para frenar los conflictos que provocan en la opinión pública los titulares de los diarios, el gobierno intenta intervenir la administración de la papelera, bastión de los empresarios y principal proveedor de los diarios. Intenta comprar acciones, pero la empresa resiste hasta el final.
Así lo recuerda el entonces director de La Papelera, hoy difunto, Ernesto Ayala. Si el gobierno se tomaba la papelera, dominaba la prensa. ¿Entiendes? Porque el papel de diario queda todo en manos del gobierno. Al igual que los diarios y las radios, los canales están muchas veces en el centro de la polémica. A comienzos de julio hace crisis la toma de los trabajadores, cercanos al UP del entonces Canal 9 de la Universidad de Chile. La Casa de Estudios exige, a través de los tribunales, la restitución a sus dueños. Para el presidente de la República no existe el descarado, ilegal y estúpido allanamiento de que fue objeto con destrucción el canal de la Universidad de Chile. Y parece que él se olvida de que con amparo de su gobierno se está usurpando el canal que legítimamente le corresponde a la Universidad de Chile, el Canal 9. Faltan pocos minutos para las 12 del día. Estamos en calle Inés Mate Urrejola 0825, frente a los estudios de Canal 9 de televisión de la Universidad de Chile. Un escaso contingente policial, no más de 4 o 5 carabineros, custodian esta calle, cumpliendo las medidas resueltas por el tercer juzgado del crimen de mayor cuantía de Santiago y que se refieren a evitar la posible sustracción de elementos de los equipos e instrumentos que por resolución de la Corte de Apelaciones deben ser restituidos a la Universidad de Chile. Durante las últimas noches, el Canal 9 ha transmitido durante largas horas y numerosos trabajadores de este canal, reforzados por otros trabajadores provenientes de los cordones industriales del sector oriente de la ciudad, precisamente de las industrias que rodean a Canal 9 en la calle Inés Mate Urrejola, han llegado hasta los alrededores de las instalaciones del canal, manteniéndose vigilantes ante el posible allanamiento de la policía. Finalmente, el canal es desalojado por la fuerza pública. Esto es una derrota para el movimiento popular porque el Canal 9 se haya convertido en una auténtica expresión de la lucha popular. Allende no está ajeno a las polémicas de los canales. Acá se le ve ofuscado, esta vez por los contenidos de un programa de televisión nacional. Como presidente de la República no podía aceptar y tolerar o admitir que en un espacio de televisión del Estado hubieran participantes en él la insolencia de decir que ministro de Estado del gobierno del pueblo le robaba a los trabajadores y traicionaba al país. Yo no lo tolero y dejaría de ser presidente del Estado. Estamos frente a la Biblioteca Nacional. Aquí hay disturbios que son bastante violentos desde hace algunas horas. En Chile, los rumores de una guerra civil se hacen cada vez más fuertes. Las huelgas tienen detenida la producción, mientras que las violentas manifestaciones en las calles tienen de rodillas al gobierno. Ante esta situación y a partir de las presiones de sectores opositores, las fuerzas militares empiezan a reunirse. El difunto general Gustavo Lee es uno de los asistentes a esas reuniones. Eran reuniones de conocimiento que tuvimos las Fuerzas Armadas por allá por julio del 73. En una casa del Barrio Alto nos reunimos varios generales de ejército, un par de almirantes, un navío y los generales de la Fuerza Aérea, porque veíamos que íbamos en dirección, en plano inclinado hacia el precipicio. Lee se refiere al famoso Comité de los 15 que comienza siendo un grupo de oficiales, generales y almirantes para estudiar un plan antisubversivo y termina siendo el grupo central que organizó el 11 de septiembre. Se cambiaban impresiones de cuál era el peso que tendríamos nosotros para cambiar el gobierno o qué podíamos hacer y quiénes estaban con nosotros o contra nosotros. En un principio, el general Pinochet se mantiene al margen. En el ejército había mucha indecisión, había mucha inseguridad. No se sabía una palabra del general Pinochet no se pronunciaba.
Allende sabe que hay malestar entre los militares y durante un almuerzo con los oficiales se los dice. El entonces general de Carabineros, Arturo Giovanni, lo recuerda. Y me dijo, pero sí, hay algunos que creen que yo no hay ahí. Bueno, yo quiero decir a usted, señores generales, que aquí me puedo ir, pero muerto. Y eso, bueno, ténganlo muy en cuenta. Es una primera que puede a los sospechosos de la mano. Las ideas de Augusto Pinochet frente a una posible intervención militar no las conoce nadie. Sin embargo, el mismo Pinochet afirma en sus memorias que él es el autor de la iniciativa. Lee, entre otros oficiales, sostiene otra cosa. Él puede decir yo, porque él decidió llevar al ejército en esa dirección, pero su materialización la hace el cuartel general. Esos pequeños detalles que los civiles no entienden ni tienen por qué entender porque ellos no son militares. Pero si se creen que él personalmente hace todo, no. Él da las directivas y los estados mayores les trabajan. A estas alturas, los sectores políticos de la Unidad Popular están divididos. Ello complica aún más el accionar del gobierno. Para combatir la crisis, el 5 de julio de 1973, Allende hace un intento por acercarse a la democracia cristiana. Busca puntos de apoyo para su gobierno. Nombra otro gabinete a cargo del socialista Carlos Briones como ministro del Interior. Además, intenta integrar al demócrata cristiano Fernando Castillo Velasco entre los ministros, pero la democracia cristiana no lo autoriza. No se trataba de traer un hombre de otro partido como una manera de separarlo de su colectividad y agredirla a él. Respeté entonces las razones y a pesar de muy buena disposición, no pude contar con la colaboración de Fernando Castillo. He querido informarles plenamente de esto y además reiterar que tengo confianza en que superaremos las horas difíciles con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. A mediados de julio, los generales de la aviación, de la Armada y Carabineros están de acuerdo con el golpe militar. Sin embargo, aún falta sumar al ejército. El general Augusto Pinochet sigue siendo una incógnita para muchos. Ya se sabe que algo va a pasar, y quien más claro lo tiene es el propio Salvador Allende. Muchas gracias. Gracias. La huelga de camiones ha influido para que desde hace aproximadamente 10 días algunos establecimientos, sobre todo los que expenden productos de primera necesidad, cierren sus puertas. Escasean las papas y solo podemos encontrar lechugas, acelgas y otros productos que se producen naturalmente aquí en Curicó. A fines de julio comienza el proceso de paro total, diseñado por los gremios de la oposición. El paro de los transportistas está cada vez más radicalizado. Don Bernardino Valencia, ¿cuál es la situación que se observa en este lugar? Nosotros no debemos permitir, bajo ningún punto de vista, ninguna clase de atropello de este gobierno. ¿Qué significa la presencia de algunos efectivos de la Armada en la puerta de este campamento? Con respecto a eso, puedo informarle que los efectivos de la Armada están protegiéndonos en estos momentos contra posibles elementos extremistas que en esta clase de concentraciones casi siempre se producen y de los cuales nosotros tenemos que guardar ciertas providencias. En este sitio hay muchos buses interurbanos y urbanos, también rurales. Hay también taxibuses y, por cierto, una gran cantidad de camiones. Con los camiones detenidos, el nivel de desabastecimiento, especialmente en Santiago, es insostenible. Las empresas proveedoras de benzina se niegan a distribuirla hasta que el paro de camiones se solucione. ¿No han tenido problema con los conductores por el hecho de no estar atendiendo? No, nada. Aquí no ha pasado nada. Han venido aquí y se les explica que no se pueden andar. El transporte público se suma a la huelga, creando caos en el desplazamiento de la población. Prácticamente la totalidad de los negocios del país están cerrados por los paros de la Confederación del Comercio Detallista.
las calles de Santiago se ven desiertas. Providencia, centro comercial, la totalidad de los establecimientos de este sector mantiene sus rejas o puertas cerradas. Franklin, la cámara muestra la totalidad de los negocios cerrados, incluso los que expenden comestibles. A poco menos de 3 años en el poder, el gobierno de Allende está en un camino que parece no tener salida. Estás viendo 1000 días. Hace 10 años en Canal 13 estrenamos el programa Los 1000 días junto a Aldo Schiapacase. Hoy lo revivimos para conocer todos los hechos que nos llevaron a un hito que marcó la historia de nuestro país y a millones de chilenos. Continuamos revisando Los 1000 días. El 26 de julio ocurre un hecho que muestra el nivel de violencia a la que se ha llegado en el país. El edecán naval del presidente, el comandante Arturo Araya, es acribillado en su casa. Mire, yo estaba aquí en la casa de mis familiares cuando sentí los balazos aquí me asomé a mirar por la ventana. Entonces vi un muchacho que estaba disparando con una carabina hacia el frente. Después apareció un grupo en los edificios aquí con metralletas y arrancaron para allá. Yo eso todo lo vi por la persiana. Entonces él, en el momento que se aprestaba a disparar, porque disparaban hacia la casa, están los rebotes que después puede filmar en el balcón, los rebotes de dos proyectiles. Y entonces el segundo impacto que se dio, el tercer impacto que se dio, le dio directamente en el pecho, directamente, en forma de... Entonces inmediatamente se dio vuelta herido y le dijo a la señora que le habían dado. ¿Tu papá alcanzó a decir algo antes de morir? Me muero. La muerte del edecán Araya causa un gran revuelo público. Esta es la sala de edecanes del Palacio de la Moneda. Su escritorio entrando a la mano derecha. Ahora vacío. Su piocha de edecán trabajó en el Palacio de la Moneda durante más de 2 años. Estaba a punto de dejar el cargo. Normalmente los edecanes sirven en este cargo durante 3 años. Arriban los coches de la comitiva presidencial cuando faltan 20 minutos para las 12. El presidente de la República no va a formular declaraciones en este primer momento. Hay evidente congoja en el rostro presidencial. El jefe del Estado viene acompañado por su edecán militar y funcionarios de seguridad. ¿Cómo toma Allende esta muerte? Oh, lloró. No, lo afectó muchísimo, porque le tenía mucho cariño, o sea, a Araya lo quería muchísimo. Cuando son 25 para la 1 de la tarde, se acerca la escolta policial que encabeza el cortejo fúnebre del comandante Arturo Araya Petersen. Ahí está el jefe de Estado con un terno oscuro. El féretro es bajado, cubierto con la bandera de Chile, por supuesto. Es bajado para ser colocado sobre la cureña. Los hijos del capitán Araya, entre los oficiales, llevan el féretro. Adiós al séptimo de línea. Adiós al comandante Araya. Hay representantes de carabineros de las 3 fuerzas del ejército y más allá atrás, al fondo, todos los alumnos de la escuela naval. El funeral del comandante Araya reúne a los 2 bandos antagónicos, quienes planean el golpe y el gobierno en pleno. El entonces ministro José Cabe Martori asiste ese día junto a Salvador Allende. También en esa oportunidad pasamos un momento bien tenso porque el presidente concurrió a sus funerales
a la escuela naval y a la iglesia catedral que está en Viña. Yo fui también, otros ministros. Y bueno, ahí estábamos en el mero corazón de los golpistas, diría yo. Chile había llegado al límite total de lo que se puede llamar desabastecimiento, desorden, corrupción administrativa, todo lo que usted puede llamar de desastre nacional. Después de la muerte del comandante Araya, la incertidumbre es total. En los sectores del gobierno hay quienes hablan de guerra civil y otros de un inminente golpe de Estado. Un gran grupo de periodistas se encuentran en este lugar. Mientras tanto, los funcionarios de Carabineros, a pesar de la orden emanada de la Intendencia, no solo están deteniendo, sino que también tratan de que no cumplamos con nuestra labor. Hay bombas lacrimógenas, piedras y mucha tensión. El aire es irrespirable. Allende intenta desesperadamente encontrar una salida. La democracia cristiana parece como un salvavidas para lograr un acuerdo y evitar así la caída indiscutible del gobierno. El gran aliado para conseguir el diálogo es el cardenal Raúl Silva Enríquez. Él trata de convencer a Eduardo Frei de dialogar con el presidente. El ya difunto padre Baldo Santi es testigo de los intentos del cardenal. El cardenal, tomando la palabra, le dijo: mira, Eduardito, yo creo que tal vez el gobierno de Allende haya sido más cristiano que el tuyo. Nos quedamos helados. Estas palabras afectan al expresidente Frei. ¿Cómo se lo dijo al padre Santi? Y llorando como un niño, esto lo puedo asegurar, ¿se te da cuenta, Baldo, que me ha dicho que el gobierno de Allende ha sido más cristiano que el mío? Eduardo Frei, líder de la democracia cristiana, no acepta entonces juntarse con Salvador Allende. En busca de una alternativa, Allende intenta realizar diálogos con Patricio Aylwin, presidente de la ADC. El cardenal, preocupado, hizo entonces un llamado a la paz. El sentimiento de la patria que desea la paz. El sentimiento de los chilenos que desean evitar un mal mayor, de guerra, de intranquilidad. Deseamos la paz. Chile desea la paz. Y los gobernantes, los hombres políticos de todos los colores y de todas las tiendas, entiendan que Chile anhela y quiere e impondrá la paz. Pero el clima de enfrentamiento crece. La oposición, que entonces agrupa al Partido Nacional y la Democracia Cristiana, convoca una gran manifestación. Los sectores más radicalizados partidarios del gobierno responden masivamente a cualquier manifestación opositora, desatándose el caos en las calles. ...4:25 de la tarde, unos 12 grados de temperatura, un cielo luminoso, intranquilidad y, como siempre, tensión en Santiago. Miraflores, siempre por la Alameda, donde se han registrado los enfrentamientos más graves. Debe pasar con cuidado los obstáculos que hay puestos. Las bombas se escuchan a la distancia. Entonces yo personalmente vengo a reclamarle y le digo, yo no voy a aceptar que civiles detengan a civiles. Y se lo vengo a representar a usted y yo sé que usted me lo va a cumplir. ¿Por qué sabe usted? Perdón, no me puedo yo sé que usted me lo va a cumplir. Eso sí, yo en ese sentido. Yo cumplo lo que me corresponde, mi deber legal y por eso yo lo conozco bien con los Pero la ley no puede. ¿Cuál es la acusación, senador? La acusación es que civiles han detenido a civiles. Y eso es inaceptable. Este es el camión que no se había visto antes. Ahí vemos los aparatos especiales para lanzar bombas. Hay unos 8 o 10 orificios por donde asoman las pistolas que lanzan bombas de Carabineros.
El ambiente que se vive momentos antes de la llegada del presidente del Partido Demócrata Cristiano a La Moneda es este. Mucha gente enfrente y alrededor del Palacio Presidencial. El 22 de julio, Elwin va a La Moneda. Es uno de los últimos intentos de Allende por buscar apoyo en la democracia cristiana. Expresar los resultados, ojalá que ellos sean positivos. Aquella ventana corresponde al despacho del presidente de la República y es allí donde se está iniciando el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Partido Demócrata Cristiano. Yo no dialogo con alguien que me pone la pistola al pecho, no por miedo, porque si el gobierno quiere ejercer presión, no nos va a arrederar y nos va a encontrar al frente. Pero en cambio, si quiere verdaderamente una solución democrática, tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país. El diálogo fracasa, las cartas están sobre la mesa. De uno y otro lado se tira una cuerda que está a punto de cortarse. Los dirigentes de los medios de oposición también tratan de conseguir una postura del presidente de la ADC. En un almuerzo en el segundo piso del Hotel Crillon, según cuenta Julio Bazán, entonces presidente de la CUPROCH, Patricio Elwin le muestra su verdadera postura. Y le planteamos nuestra preocupación por lo que venía en Chile y por la posibilidad de que esto terminara en un pronunciamiento militar. Y don Patricio dijo textualmente que él prefería una dictadura parda a una dictadura roja. Con el objetivo de evitar una intervención militar, sectores partidarios del UP comienzan a tomar contacto con distintas ramas de las Fuerzas Armadas que se consideran antigolpistas. La Marina descubre estos acercamientos y señala que estos movimientos subversivos son apoyados por Carlos Altamirano, Miguel Enríquez del MIR y Óscar Guillermo Garretón del MAPU, quien, en una entrevista del año 2003, entrega su postura. Yo una vez, y solo, llamado por los marinos y en tierra, no en ningún barco, ¿no? Porque las fantasías han ido cambiando toda esta historia, fui llamado al paraíso. El planteamiento de los que allá habían, que eran efectivamente algunos marinos, entre miles de reuniones que habían, digamos, entre civiles uniformados en ese tiempo, una, solo, y era porque yo, siendo jefe de uno de los partidos de gobierno, los marinos querían hacerle llegar al presidente Allende su convicción de que un golpe se iba a dar, en la creencia de ellos, no me recuerdo exactamente la fecha, pero era a comienzos de los primeros días de agosto. Según la versión de la Armada, el 7 de agosto, un grupo de 23 marinos intenta tomar el control de 2 buques de la escuadra como parte de un plan para evitar el golpe. El entonces comandante Jorge Arancibia estaba a cargo. Y tenían que recogerse en la noche del día sábado y hacer esto que le cuento, es decir, eliminar a los oficiales de guardia bajo una actitud potente, tomar el control de los buques, porque con una guardia el buque puede zarpar, y la guardia estaba ahí a bordo. Siempre los buques tienen una cantidad de gente con la cual se puede mover, por cualquiera sea el motivo. Entonces era obligar al resto a zarpar y hacer lo que yo le cuento que tenían que hacer, que era bombardear el sector habitacional de las Salinas, donde vivían el resto de los oficiales. La Armada detiene a los 23 marinos y empieza un proceso en contra de Óscar Guillermo Garretón. Pide además el desafuero del senador Carlos Altamirano. Los acusa de sedición. A mediados de agosto, el ambiente social y político se torna cada vez más tenso. La crisis está llegando a su clímax. A estas alturas, la incertidumbre del destino de Chile es total. En caso de un golpe de Estado, ¿usted defendería al gobierno? Sí, lo defendería. Porque tengo experiencia que lo único que vale es la democracia. Mil días. En la antesala de conmemorar 50 años del golpe de Estado, en Canal 13 revivimos un programa que estrenamos hace 10 años y que hemos llamado Los 1000 días.
Pese a la aguda crisis que vive Chile el año 73, Salvador Allende logra sortear una polarizada elección parlamentaria donde mantiene 1/3 del apoyo popular. No obstante, la oposición política, la UP y grupos organizados de mujeres exigen en las calles, incluso en cuarteles y regimientos, una intervención militar. El presidente Allende realiza esfuerzos por mantener la estabilidad de su gobierno. Seguimos revisando los 1000 días en el relato de Aldous Capacase. A mediados de agosto el gobierno está muy debilitado. Pero a pesar de las disputas internas, de la intervención de la CIA, de los planes de la derecha y los gremios de cambiar el régimen, Allende sigue teniendo apoyo popular. Una extraordinaria manifestación de apoyo al presidente Salvador Allende y su gobierno realizaron mujeres trabajadoras, campesinas, obreras y estudiantes. Estoy por la lucha del pueblo, por la lucha de las mujeres, porque esto significa una gran cosa. Así como anoche vinimos a darle el apoyo al presidente, que no renuncie, porque no va a renunciar, porque vamos a defender con nuestra vida, con nuestra sangre, lo que tanto ha costado. Es la voz de la clase obrera que entrega su decisión revolucionaria de detener al golpismo. En agosto, los sectores más radicales de ambos bandos comienzan a realizar atentados a lo largo de todo Chile. Nada parece detener la ebullición social. 4 atentados con artefactos explosivos a camiones y microbuses se registraron esta madrugada. Comandos terroristas de derecha que huyeron detonaron un artefacto explosivo bajo un microbús. La Secretaría General de Gobierno desmintió la versión de medios de difusión derechistas en el sentido de que las guarniciones de la Fuerza Aérea de Chile se hubieran autoacuartelado en la mañana de hoy. 4 bombas incendiarias lanzaron terroristas de Patria y Libertad y de los comandos Rolando Midrus. Las reuniones secretas entre los medios de oposición y la Armada siguen adelante. Por esa época, esta es la opinión de los chilenos en una encuesta callejera acerca de una posible intervención militar. ¿Cómo no es, señor? Eso es correcto, por Chile hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Por Chile, porque no se puede hacer todo. Por Chile se puede hacer todo. No, porque ya no se puede hacer. Creo que es el primer gobierno que va atacando a la derecha en forma muy justa, porque ya era demasiado, porque aquí, digamos, esto ya, la democracia nuestra se está convirtiendo en un libertinaje, ya no es democracia en esta forma. En caso de un golpe de Estado, ¿usted defendería al gobierno? Sí, lo defendería, porque tengo experiencia que lo único que vale es la democracia. El 22 de agosto, Allende vuelve a intentar, casi desesperadamente, retomar el diálogo con la DC. El presidente acude nuevamente al cardenal Raúl Silva Enríquez. El padre Luis Díaz, secretario personal de Silva Enríquez, recuerda ese momento. Le dijo el presidente, cardenal, yo necesito hablar nuevamente con Patricio Aylwin. Le pido que usted tenga la gentileza, por su autoridad moral, que nos preste su mesa, que es una mesa neutral, para que podamos conversar. Recuerdo que le dije más o menos esto. Usted, su gobierno hasta ahora ha realizado la fase sucia, ha destruido las bases del sistema capitalista chileno. Le dijo una cosa memorable. Usted tiene la ocasión de salir como el presidente que ha construido la democracia o como el presidente que destruyó la democracia en Chile. Según cuenta el padre Luis Díaz, el cardenal cree que las conversaciones pueden fructificar. Pero pronto se da cuenta, según sus propias palabras, que ya no hay espacio para la paz. Él critica que Allende no se está tomando en serio lo que ocurre. No tiene conciencia del momento serio que estamos viviendo. Y entonces los hechos van a decir si realmente él asumió los compromisos que hoy día delineó delante o con Patricio Aylwin. Yo creo que no, porque frivoliza mucho. Después de todos los intentos de Allende por mantener su gobernabilidad, la crisis llega a su clímax. A esas alturas, el presidente incluso
piensa en renunciar. No dudaría un segundo en renunciar si el pueblo, si los trabajadores, si los campesinos, los técnicos y los profesionales de Chile así me lo demandaran. Habla su amigo y asesor, Joan Garcés. Y recuerdo perfectamente que ya nos convocó en los últimos días de agosto a su despacho, al ministro de Economía, al vicepresidente de la Corfo, el señor Buscovich, al ministro de Planificación, el señor Marner, y a mí mismo, para que los tres estudiáramos los pros y los contras de renunciar en ese momento a la presidencia de la República. La intención de Carabineros es hacer retroceder a la gente hacia la acera. Ha llegado un grupo más o menos numeroso, cerca de 30 policías uniformados, que empiezan ahora a pedirle a las mujeres que se retiren un poco hacia atrás. Para hacer frente a la crisis que atraviesa el país, las mujeres más radicalizadas comienzan a jugar un rol preponderante en la oposición al gobierno. Empiezan a presionar incluso a las Fuerzas Armadas para que intervengan. Era tan desesperante la situación, era tanta la presión civil hacia nosotros desde afuera, que nos tiraban maíz, acuérdense, trigo, qué sé yo. Y había una verdadera presión hacia nosotros, como los únicos que podíamos hacer algo, los únicos. Con los pañuelos en alto, un minuto de silencio porque dicen la patria se muere. Entre tanto, quienes preparan el golpe en las Fuerzas Armadas mueven sus piezas. En la Marina, los altos oficiales presionan para que el almirante Raúl Montero deje la comandancia en jefe y asuma en su reemplazo el almirante Merino. En Carabineros, el general Giován, tercero en el mando, convence al general Mendoza, segundo de a bordo, a sumarse a la conspiración. El 4 de septiembre se cumplen 3 años del mandato de Allende. Para mostrarle su apoyo, miles de personas llegan hasta la Alameda. Los días más críticos, posiblemente, de nuestro proceso. Y las mujeres de Santiago han salido a mostrar su coraje, su valentía y su decisión inquebrantable de defender este proceso, de defender a su presidente y de decirle a las mujeres, a todas las mujeres de Chile, y decirle a las mujeres del mundo que aquí no mandan las momias, en este país no mandan. El GAP Manuel Cortés recuerda estos momentos. Yo estuve ese día ahí en el proscenio, estuve con toda la gente, lo vi a él, estuve con él habló, él estaba tranquilo. Él estaba claro, él al estar con esa cantidad de gente, él se sentía tranquilo. Un día después de la gran marcha, las mujeres de la oposición realizan una protesta con cacerolas. Las ollas vacías se han convertido en el símbolo del descontento frente al desabastecimiento. Usted aquí a esta manifestación. Para que salga Allende, pues. Dicen que todos ustedes son momias. ¿De dónde viene usted? ¿Ah? ¿De dónde viene usted? ¿Dónde vive? Por allá, por la Plaza Egaña. ¿Y usted? Porque ya no soporto más las colas, ya no se puede vivir acá en Chile en ese país. ¿De dónde viven ustedes? De Cisterna venimos. Somos el sector 15, que venimos de Quinta Bernal. Lo único que queremos es que este hombre una vez por todas se vaya y nos deje tranquila. Que hasta cuándo nos va a tener muertas de hambre a nosotros y a nuestros hijos. ¡Comunista! ¡Desgraciado! Que muchas familias humildes y modestas de mi patria todavía podrían con derecho hacer sonar las cacerolas en las poblaciones marginales, en los barrios pobres, donde siempre faltó lo indispensable, si aún ahora todavía falta lo necesario. Sin embargo, el pueblo comprende el proceso que vive y sabe la raíz de las dificultades que tenemos.
Víctor Pey es asesor de Allende. Él lo acompaña en estos difíciles días. Él comprendía que la situación política se deterioraba, se daba cuenta de que en ese deterioro probablemente había errores del manejo, pero también había naturalmente la grave responsabilidad del gran boicot internacional y del tremendo boicot que hacía también la burguesía nacional. El viernes 7 de septiembre, en una reunión en la escuela militar, el comité de los altos mandos militares fijan el día de la intervención. Sin embargo, aún no se sabe la postura que va a tomar Augusto Pinochet. Pocos días antes del golpe, Salvador Allende resuelve que la única salida es llamar a un plebiscito. Y él nos decía que había que impedir la masacre. Me acuerdo que él empleaba ese término, masacre, sí. Por lo tanto, había que buscar una salida democrática. No existe certeza en qué momento Allende comienza a gestar la idea de esta consulta popular. Según Carlos Jorquera, asesor del presidente, el domingo 9 de septiembre, en la Casa del Cañaveral, se escriben los documentos que llevan los puntos esenciales del llamado a este plebiscito. Allende lo postergó del lunes para el miércoles. Pero no lo postergó porque a él se le ocurriera eso el día domingo, sino porque dos generales de civil se lo propusieron. Después de felicitarlo por esta decisión tan patriótica, y le pidieron que lo postergara para ellos arreglar las situaciones internas del ejército. ¿Quién eran estos generales? Augusto Pinochet y Urbina. La derecha, con una organización terrorista financiada por potencias extranjeras. Ese mismo domingo 9 de septiembre, Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, realiza un discurso donde llama a la sublevación de los marinos frente a los oficiales golpistas. De acuerdo a Hernán Cubillos, como lo relata en la Universidad Finisterre, el golpe se decide después de ese incendiario discurso. En realidad la Marina no decidió moverse hasta que no se dio cuenta que por las acciones de Altamirano y la gente que la elimina en Talcahuano estaban tratando de producir un motín dentro de la Armada. El tiempo se acaba. Merino le envía el domingo 9 de septiembre un mensaje urgente a Lee y a Pinochet en un papel escondido en el zapato del almirante Huidobro. El día D será el 11 y la hora de las 6. Si le pueden poner todas las tropas del comienzo en esta acción, no tendremos ninguna posibilidad de cualquier problema o discrepancia. El presidente Huidobro está autorizado para eso. Esperando nuestra votación, los saludo a nuestra delegación. Del lado atrás le puse Augusto. Si nos pones todos los medios que disponen en el primer momento, no veríamos la luz del futuro. Y allí le dije, esta es la última oportunidad. O ganamos, no liquidamos. Y ahí se tomó la decisión de, por eso como era domingo ya, que fuera en martes y no el lunes. Además era mucho menos notoria el acuartelamiento de las tropas un día domingo, era muy significativo. Se van a cumplir 1102 días de gobierno y el presidente ya no es el mismo de antes. Hoy, la preocupación por el futuro de su mandato se le empieza a notar en el ánimo y en el rostro. Elena Araneda es empleada de la Casa de Allende durante esos días. Como los veo a diario, es tanto lo que van cambiando. El día ojeroso, preocupado, esa mirada profunda. Lo vi muy preocupado las últimas veces. Como uno cuando dice, quiero hacerlo bien, pero no puedo. Creo que puso todo lo de sí él para hacer lo mejor posible. Eso sí que estoy segura, estoy segura.
El lunes 10 de septiembre se respira un ambiente extraño. Según recuerda Jorquera, ese día llegan los camiones de Canal 9 para transmitir el llamado plebiscito. Pero Allende no da luces de hablar al país. En La Moneda le preguntamos a Salvador qué pasaba, que ya estaba llegando el mediodía y no hacíamos el llamado plebiscito. Entonces él nos cuenta, me dice, bueno, pues es que ayer decidí aplazarlo para el miércoles. Y nos dice una cosa, compadre, compañero, hemos esperado tanto, que esperar un día más, un día menos es lo mismo. Así que la situación. Ese mismo día el objetivo que se han planteado los gremios de oposición se concreta. Todos los sectores se suman al paro. El país está totalmente detenido. Horas más tarde ocurrirán los hechos tal vez más significativos de nuestra historia reciente. Finalmente llegó el 11 de septiembre de 1973. Según cercanos a Salvador Allende, ese día el presidente anunciaría la convocatoria a un plebiscito para que, mediante votación, los chilenos decidieran el destino de la Unidad Popular. El próximo sábado reviviremos otro histórico programa de Canal 13. Se trata de Testigo, la historia no contada, con un capítulo memorable sobre el día 11 de septiembre de 1973. A través de decenas de relatos en primera persona, muchos de ellos inéditos, el equipo de Testigos logró reconstruir cada detalle de lo que aconteció el día del golpe de Estado, tanto en La Moneda como en sus alrededores. Buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo sábado después de Tele.